¿Y si te dijera que el infierno no existe? Al menos, no como ese lugar de fuego y tormento eterno que nos han pintado durante siglos. ¿Y si, en realidad, fuera la herramienta de control más poderosa y universal jamás creada, una idea diseñada para infundir miedo y mantener a la gente obediente? Hoy vamos a desmontar este concepto, a viajar a sus orígenes y a entender cómo una simple metáfora se convirtió en una prisión mental para miles de millones de personas. Imagínate un lugar tan aterrador que su simple mención te paraliza, un lugar de sufrimiento sin fin, reservado para aquellos que desobedecen. Esta idea ha sido el pilar de muchas religiones y culturas. Una amenaza que asegura que sigas las reglas, pero ¿de dónde viene realmente? ¿Es una revelación divina o una construcción humana increíblemente eficaz? Para encontrar la respuesta, tenemos que viajar en el tiempo a la antigua Jerusalén, a un lugar real, un valle a las afueras de la ciudad. Este lugar tenía un nombre, el Valle de Hinnom, o en hebreo, Gehenna, y aquí es donde la historia se pone fascinante. Gehenna no era un reino subterráneo de demonios y almas en pena. Era, literalmente, el basurero de la ciudad, un vertedero donde se arrojaban los desechos, los cadáveres de animales e incluso los cuerpos de criminales ejecutados a quienes se les negaba un entierro honorable. Para controlar las plagas y el mal olor, en Gehenna se mantenía un fuego constante, el humo y el hedor eran perpetuos. Era un lugar despreciable, asociado con la impureza y la deshonra. Para un judío de la época, acabar en Gehenna era el peor destino posible. No porque fueras a ser torturado por demonios, sino porque tu cuerpo sería consumido por el fuego y los gusanos, una deshonra total, la negación de una sepultura digna. Cuando Jesús hablaba de Gehenna en los evangelios, su audiencia sabía exactamente a qué se refería. No estaban pensando en un infierno metafísico, sino en el basurero de Jerusalén. Era una metáfora poderosa para describir la autodestrucción espiritual, un estado de estar completamente separado de Dios, una vida que termina como basura, sin valor ni honor. Era una advertencia sobre las consecuencias de una vida malgastada, no una descripción literal de un más allá de tortura. Entonces, ¿cómo pasamos de un basurero maloliente a un reino de tormento eterno? La transformación fue gradual y, sobre todo, muy conveniente. A medida que el cristianismo se expandía por el Imperio Romano y más allá, necesitaba formas de unificar y controlar a una población diversa y a menudo analfabeta. Las sutilezas de una metáfora hebrea se perdieron en la traducción. Gehenna se tradujo al griego como Hades y luego al latín como Infernus, palabras que ya tenían sus propias connotaciones de un inframundo sombrío. Aquí es donde el genio político entra en juego. Las instituciones de poder, especialmente la Iglesia en la Edad Media, se dieron cuenta del increíble potencial de esta idea. Si puedes convencer a la gente de que tienes las llaves del cielo y del infierno, tienes un poder casi absoluto sobre sus vidas. El infierno se convirtió en un policía mental. No necesitabas patrullas en cada esquina. Si cada persona llevaba un policía dentro de su cabeza, un miedo constante al castigo eterno. Esta amenaza funcionaba a todos los niveles. Para el campesino, era un motivo para obedecer a su señor y al clero local. Para los nobles y reyes, era una forma de legitimar su poder como ordenado por Dios y de mantener a raya a sus rivales. Cualquier disidencia, cualquier cuestionamiento a la autoridad, no solo era una traición política, sino un pecado mortal que te condenaba a una eternidad de sufrimiento. El infierno se convirtió en un modelo de negocio brillante. ¿Tienes miedo de ir al infierno? No te preocupes. La Iglesia tiene la solución. A través de donaciones, indulgencias y la compra de misas por las almas de los difuntos, podías, en teoría, reducir tu tiempo en el purgatorio o asegurar tu salvación. El miedo era el producto, y la salvación era el servicio de pago. Las grandes catedrales de Europa, en parte, se construyeron sobre este miedo. Era un sistema perfecto. Creas el problema, el miedo al infierno, y luego vendes la única cura. Pero el impacto más profundo no fue político ni económico, sino psicológico. Crecer con la creencia de que un error, un pensamiento impuro o una duda pueden condenarte a un tormento sin fin tiene consecuencias devastadoras en la mente humana. Genera una ansiedad crónica, una culpa paralizante y una obediencia basada en el miedo.
En lugar de fomentar una moralidad basada en la empatía, la virtud y el deseo genuino de hacer el bien, se promueve una moralidad de evitación del dolor. No eres bueno porque amas a tu prójimo. Eres bueno porque tienes pánico de quemarte para siempre. Este enfoque suprime el pensamiento crítico y la autonomía personal. Si cuestionar es un riesgo para tu alma inmortal, ¿quién se atrevería a hacerlo? Te enseñan a obedecer, no a pensar, a creer, no a preguntar. Liberarse de este miedo es un proceso profundo. Es darse cuenta de que no necesitas la amenaza de un castigo para ser una buena persona. La bondad, la compasión y la integridad son valiosas por sí mismas, no como un ticket para evitar el infierno. Es entender que la espiritualidad puede ser una fuente de crecimiento, amor y conexión, no de terror y control. Al desmantelar la idea del infierno, no estamos desechando la moralidad, la estamos recuperando, la estamos basando en nuestra humanidad compartida y en nuestra capacidad para elegir el bien por el bien mismo. La verdad, como se suele decir, nos hace libres. Y la verdad es que el concepto del infierno eterno es una de las construcciones mentales más exitosas de la historia humana, diseñada para controlar y manipular a través del miedo. Al entender su origen y su propósito, le quitamos su poder. Dejamos de ser prisioneros de una idea y empezamos a vivir desde un lugar de autenticidad y libertad. Ya no actuamos por miedo al castigo, sino por amor a la vida y a los demás. El verdadero infierno no es un lugar al que vas después de morir, sino un estado mental que puedes experimentar aquí y ahora. Una vida vivida con miedo, culpa y ansiedad. Y la buena noticia es que de ese infierno sí podemos escapar. Gracias por acompañarme en este viaje de deconstrucción. Si te ha parecido interesante y quieres seguir cuestionando las grandes narrativas que han moldeado nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. En nuestro próximo video, seguiremos tirando del hilo de la mitología religiosa y hablaremos de una de las figuras más enigmáticas y polémicas de todas. ¿Los ángeles caídos eran realmente rebeldes contra Dios o algo completamente distinto? Te aseguro que la historia es mucho más compleja de lo que te han contado. Nos vemos en el próximo video, en Entre Luces y Sombras.